Vamos a esperar a que los pequeños salgan a sus lugares. Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. Y ahorita nos sentamos, amados hermanos. ¿Están ahí? Juan capítulo 1, versículo 1. Acompáñenme, por favor. Vamos a darle lectura en esta mañana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Ocupe su lugar, amados hermanos. En este día nos vamos a centrar específicamente en el punto de la deidad de Cristo. Ciertamente, la vez pasada veíamos cerca de la encarnación y veíamos que cuando Él estaba encarnado era Dios, pero también era hombre, ¿verdad? Y entonces, en este día nos vamos a enfocar específicamente en el tema de su deidad. Hablemos acerca de la deidad de Cristo. Bueno, el Señor Jesucristo, amados hermanos, es el personaje más extraordinario, más maravilloso y más poderoso que haya existido en la historia de la humanidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Esto lo hace justamente porque su nacimiento fue milagroso, su vida fue asombrosa, su muerte fue única y su resurrección fue gloriosa. Ese es nuestro Dios, ese es al Dios al que usted y yo servimos. El Señor Jesucristo, amados hermanos, también es el único Salvador de aquellos que le reciben con una fe arrepentida. Pero también Jesucristo es el pan de vida que nos alimenta a nosotros. Es nuestro Señor y Dios de todas las cosas, pero también, amados hermanos, Él es el creador y sustentador del universo entero. Ahora, el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿verdad? Él es el primogénito de toda creación, Él es el admirable, Él es el consejero, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno y Él es el príncipe de paz. Él es el Señor Jesucristo, quien es el león de la tribu de Judá. Él es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Él es el varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz que vio el profeta Daniel. Él es el que está sentado en un trono alto y sublime y sus vestiduras llenan todo el templo según la visión de Isaías. Él es nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, el testigo fiel y verdadero. Él es el primogénito de los muertos, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es quien nos amó y nos lavó con su sangre nuestros pecados. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es nuestro Señor Jesucristo, Jehová hecho carne. Él es nuestro Señor santo y Él es santo, santo, santo. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De ese Jesús vamos a hablar en esta mañana, amados hermanos. Isaías capítulo 9, versículo 6. Hay profecías que hablaban acerca de Él. Esperemos que sea buen esgrimista. Vamos a estar partiendo entre varios puntos, ¿verdad? De la Escritura. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Cómo lo describe el profeta? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Él es Dios fuerte. No era, no solamente es y no será, Él es. Entonces, Isaías lo marcaba ya como un Dios fuerte. Y recordemos que Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos decía que sus salidas son desde la eternidad. ¿Hasta dónde? Hasta la eternidad. Él es desde antes de que Génesis 1:1 se pronunciara, y Él será después de que de Apocalipsis capítulo 22 versículo 21 termine de escribirse. Él es el antes y el después, y no hay paralelo, no hay punto de comparación.
Entonces, esto decían los profetas acerca de él. ¿Qué decían sus discípulos acerca de él? Juan capítulo 20. Había un apóstol, ¿verdad? Uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos, que decía, yo no voy a creer hasta que lo vea y lo sienta, ¿verdad? Hasta que meta mi mano en su costado y mis dedos en sus heridas. Entonces, este apóstol, que a veces se le ha acuñado como el apóstol dudoso, ¿verdad? Versículo 28 de Juan 20. Entonces Tomás respondió y dijo asombrado, Señor mío y Dios mío, no solamente eres Señor, eres Dios. Mateo capítulo 16, versículo 16. Otro apóstol, el líder de los apóstoles, ¿verdad? El impetuoso. Mateo capítulo 16, versículo 16. Y respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y se acuerdan que cuando decíamos que cuando le mencionan a él como Cristo, o él se hace llamar que es el Cristo, ¿a qué se está refiriendo? A su naturaleza divina, ¿verdad? Cuando habla acerca de Jesús, se refiere a su naturaleza humana. Entonces aquí Pedro está haciendo una confesión. Y esta confesión le dice el maestro, bienaventurado eres Pedro, ¿por qué? Porque no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, hay otro apóstol, el abortivo, el añadido, que también se refería a él. Romanos capítulo 9, versículo 5. Y dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo acerca de él. Él vino según la carne, pero el cual es Dios. El cual es Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud ¿de quién? De la deidad. En Cristo, el Dios encarnado, él habitando en carne, en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Por eso no podemos decir que él cuando se encarnó dejó de ser Dios y se volvió solamente hombre. No puede ser, amados hermanos. ¿Por qué? Porque con una de sus manos tenía que sostener la deidad y con otra tenía que sostener la humanidad. No podía separarse. Y si él hubiese dejado de ser Dios, todo el universo hubiera colapsado. Porque por él es que se sostiene todo el universo. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. El mismo apóstol sigue haciendo referencia. Él es Dios, él es nuestro Salvador, Jesucristo. La verdad dicótoma, las dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Un último apóstol que hablaba acerca de él, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 20. El apóstol Juan dice de él lo siguiente, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, amados hermanos. Entonces, todos hablaban acerca de él. Los profetas hablaban acerca de él. Los mismos discípulos, viéndolo cara a cara, decían, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, aquel que ha sido profetizado desde las edades. Tú eres aquel. Pero ahora veamos qué dice el mismo Padre acerca de él. Hebreos capítulo 1, versículo 8.
Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice así: mas del Hijo, Dios dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Amén. Amados hermanos, estamos frente a una realidad palpable. No solamente es algo filosófico, no solamente es una creencia que no podemos corroborar, porque tú puedes abrir tus ojos y manifestar que el sol que vemos ahí, lo creó ¿quién, amados hermanos? Dios. ¿Y quién es el que creó todo el universo? Cristo, ¿verdad? Entonces, desde las estrellas, desde la luna, desde los planetas, desde el sol, desde todo lo que vemos allá afuera. Y si nosotros nos vamos a algo más profundo, desde nuestros órganos, desde las moléculas, de los átomos, desde los electrones, de los protones, de los neutrones, todo lo que el hombre pueda descubrir, todo lo creó Dios. Desde el macrocosmos hasta el microcosmos, Dios lo creó. Entonces, Cristo, amados hermanos, es de la misma sustancia que el Padre. Él no es solamente un Dios menor, como dice el arrianismo, ¿verdad? Ni tampoco es una máscara de Dios, como decía el modalismo. Stephen Charnock decía lo siguiente acerca de Cristo: si Cristo no fuera Dios, no podría ser un mediador entre Dios y nosotros. Necesitábamos un redentor que pudiera sostener el peso de la ira divina y devolver una justicia de valor infinito. Necesitábamos a este mediador, amados hermanos, a Cristo, al Dios encarnado. Nosotros recordamos, amados hermanos, que hubo ciertas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No las voy a nuevamente a mencionar todas, estas ya fueron mencionadas. Entonces, nosotros recordamos, amados hermanos, que Cristo no comenzó en Belén. Cristo comenzó desde cuándo, amados hermanos, y eso no porque tuviera comienzo, sino para que nosotros lo podamos entender, ¿no? Cristo ya era, ¿verdad? Porque Él es. Por eso Él decía, yo soy. Entonces, Él es el Señor de la gloria, que en el Antiguo Testamento se le manifestó a los patriarcas. En Isaías capítulo 6, el profeta ve a Jehová sentado en su trono. El apóstol Juan, bajo una inspiración, afirma en Juan 12:41 que Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la de Cristo, y habló acerca de él. Isaías vio su gloria. Y en Juan 12:41, nuevamente Juan dice, Isaías vio esta gloria. La gloria de Cristo. Entonces, el ángel de Jehová, que también se manifestaba en el Antiguo Testamento, es aquel que recibe adoración. ¿Se acuerdan? El tercer ángel que se le aparece a Abraham permite que se reciba adoración. El ángel que se le aparece a Josué, el ángel guerrero, ¿se acuerdan? Antes de empezar la batalla. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento recibe adoración y también habla como Dios en el Pentateuco, amados hermanos. Y esto nos habla a nosotros de que este título divino solamente le pertenece a una sola persona, que es Cristo. En Jeremías 23:6 se le llama Jehová Sidkenu, que quiere decir Jehová es nuestra justicia. Jehová, justicia nuestra. Entonces, la deidad en el Antiguo Testamento ya ciertamente nos daba ciertas pinceladas de que aquel que había de venir se había de manifestar ¿en qué? En carne. Aquel que había de venir se había de manifestar en carne. Entonces, nosotros tenemos evidencias irrefutables en el Nuevo Testamento de ciertos atributos que solo pertenecen a la deidad. Y justamente solo los quiero mencionar porque con esto quiero cerrar esta predicación, amados hermanos. Cristo tenía el atributo de la aceidad, que quiere decir que tenía vida en sí mismo. También era omnipresente, ¿verdad? Y aunque él físicamente estaba limitado, él en su omnipresencia, él sabía todo lo que sucedía alrededor.
¿No fue así cuando le dijo a los apóstoles, vayan por tal camino y se van a encontrar a quién? A un hombre que lleva un cántaro. Y eso era muy raro, porque ¿quién llevaba los cántaros? ¿Quién iba por el agua a los pozos? Las mujeres, ¿verdad? El Dios omnipresente ya sabía lo que estaba pasando, pero también Él era omnisciente. Él sabía lo que cavilaban en los corazones los fariseos, y lo vamos a ver más adelante. Pero también Cristo es inmutable. Entonces, amados hermanos, Cristo ejerce ciertas prerrogativas que son ciertos privilegios exclusivos acerca de Dios. Juan capítulo 1, versículo 3 dice que Él es creador de todo lo existente, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Hebreos 1:3 nos dice que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Él es el sustentador del universo. Pero también Marcos capítulo 2, versículo 7, Él tenía autoridad para perdonar pecados. Porque los fariseos le preguntaban con razón, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los fariseos que estaban ciegos ante la realidad de quien estaba frente a ellos. ¿Quién era? El Dios encarnado. Entonces, Cristo perdonó pecados demostrando su identidad, la identidad de quién es Él. Él es Dios. A lo largo de toda la historia, amados hermanos, durante todos estos siglos, también hubo hombres posteriores que hablaban acerca de Cristo. Déjame decirte solamente 3. Hay muchos puritanos, muchos grandes predicadores que hablaban acerca de Cristo. Solamente quiero mencionar 3 porque se me hace pertinente para esta exposición. Thomas Goodwin decía lo siguiente: Cristo no es solo un hombre que subió al cielo, sino el Dios que bajó del cielo para llevar a los hombres consigo. ¡Wow! Él no solamente es alguien que bajó del cielo, Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios que bajó del cielo, amados hermanos. John Owen decía lo siguiente: la persona de Cristo es el centro de todas las líneas de la verdad donde Dios se encuentra. Quita su deidad y el evangelio es un cuerpo sin alma. No podemos quitar la deidad, ¿verdad?, de Cristo, amados hermanos. Por último, Thomas Watson decía lo siguiente: Jesús es un nombre de dulzura, pero Dios es un nombre de poder, de deidad. ¿Por qué? Porque el sello de valor infinito, esto le puso valor a sus sufrimientos. Entonces, ¿cómo va implicada, amados hermanos, el tema de su deidad con la salvación? ¿Por qué es vital que Cristo sea Dios para salvarnos? ¿Por qué era vital, amados hermanos? ¿Por qué? Porque esto le agrega un valor infinito. Porque un simple hombre solo podría morir por otro hombre, ¿verdad? Y eso ha ocurrido en algunos puntos. En algunos puntos de la historia hemos sabido de casos contados, pero que personas dicen, quítamelo a mí para dárselo a uno. Entonces, un hombre solamente puede dar la vida por otro hombre, pero un Dios hombre puede morir por una multitud incontable, porque su vida tiene un valor infinito ante la justicia del Padre. Paul Washer dijo alguna vez: puedes juntar todos los mares, puedes juntar todos los ríos, puedes juntar todas las montañas, puedes juntar todos los continentes, puedes juntar todos los países, puedes juntar todos los planetas, puedes juntar todo lo que hay en el universo y ponerlo en una balanza, y del otro lado está Cristo. ¿Cuál crees que va a pesar más? Cristo. Porque Cristo creó todo lo que ya mencionamos. Cristo siempre va a pesar más, amados hermanos. Era necesario que Él se encarnase, pero también que siguiera siendo Dios. ¿Por qué? Porque si un hombre hubiera muerto, pasa desapercibido, ¿verdad? Y es olvidado a lo largo de los siglos. Pero Cristo tuvo victoria sobre la muerte, porque solamente el autor de la vida podía entrar a una tumba y salir de ella por su propio poder, según Juan 10:18. Solamente
el autor de la vida, podía entrar a la tumba y salir por su propio poder. Y este es Cristo, amados hermanos. Y era necesario que siguiera siendo Dios para tener acceso directo, porque al ser Dios, Él nos reconcilia plenamente con Dios el Padre, amados hermanos. Amados hermanos, tenemos delante de nosotros un punto fascinante, que es que nuestro Dios es único, es incomparable. No hay nadie como Él. Ahora, nosotros podemos hablar acerca de este Dios encarnado. Y aquí quiero entrar ciertamente al punto de la aplicación de esta predicación. Cristo, aún en la carne, siendo Dios, era omnisciente, porque Él podía conocer el pensamiento de todos, pero también podía conocer el futuro. Entonces, quiero que me acompañen a Marcos capítulo 2. Hay un evento aquí que ya mencionamos. Los fariseos están criticando al maestro, ¿verdad? Porque acababa de sanar a un paralítico. Y en el versículo 8 nos revela parte de lo que es el Dios encarnado. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esto dentro de sí mismos, de esta manera, dentro de sí mismos, y les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Amén. El Señor, amados hermanos, sabe qué estás pensando y sintiendo en este momento. Sí, eso justamente que posiblemente hace que nos agachemos. Eso que nos hace que digamos, eso lo sabe el Señor. Si el Dios encarnado aquí, amados hermanos, nos muestra que Él sabía perfectamente lo que los fariseos estaban criticando y pensando delante de Él, y Él mismo los confronta y dice: ¿por qué piensan de esta manera? Y no solamente estaba diciendo eso, dice, sino ¿por qué caviláis así dentro de vuestros corazones? Él conoce nuestras intenciones, amados hermanos. Y Él es Dios, porque en Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente. Yo Jehová, yo lo escudriño todo. Inclusive el Antiguo Testamento nos daba este punto de que Él seguiría siendo Dios. Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Amén. Amados hermanos, dice Hebreos 4:13, que estamos desnudos y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estamos desnudos, amados hermanos, y el Dios encarnado manifestaba aquí que justamente Él conocía a todos y cada uno. A todos, amados hermanos. ¿Tú crees que no te conoce a ti? Aquellos que han endurecido su corazón, no podemos hablar solamente de los que han dejado de venir, porque también hay de los que vienen aquí y dicen la siguiente frase. Cuando nos acercamos a Él y empezamos a decirle: oye hermano, pues ten cuidado con tu carácter, ten cuidado con tu paciencia, ten cuidado, o más bien la falta de paciencia, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Y han dicho esta frase, y no sé si tú la has dicho, pero a nosotros nos la han dicho muchas veces: ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Se los han dicho? ¿Ustedes lo han dicho? Tal vez en algún momento lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Quién eres tú para juzgarme? Solo Dios puede juzgarme.
Y Paul Washer decía una frase en base a esto, porque él mismo replica esta frase y decía, ¿y eso no te da miedo? Cuando dice, solo Dios puede juzgar. ¿Y eso no te da miedo? Los fariseos estaban tan endurecidos, amados hermanos, su corazón estaba tan duro que fueron capaces no solamente de no tenerle miedo, sino de llevarlo a la cruz. Pero él, siendo Dios, sabía lo que había en sus corazones. Mismo Evangelio, capítulo 16, versículo 30. Los discípulos reconocían lo siguiente: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido ¿de dónde? De Dios. No solamente había salido de Dios, Él era Dios. Él era Dios, amados hermanos. Juan capítulo 16, versículo 30 nos dice esto, que los discípulos empiezan a reconocer que entendemos que sabes todas las cosas. Y cierro solamente esta parte de la omnisciencia con este versículo. Mismo Evangelio, capítulo 4. Versículos 17 al 19. Jesús se encuentra con una mujer. Y esto era una profecía, ¿sí lo sabían? Él tenía que ir a este lugar en específico. Tenía que ir a ese lugar de los samaritanos. Y justamente usted se acuerda, los samaritanos, no solamente algunos dicen, es que eran paganos. Era una mezcla entre el pueblo del norte de Israel con el pueblo de Samaria. Y como hicieron mezcolanza desde la época de Jezabel, ¿se acuerdan? Y no solamente eso, sino que después de que ellos están en esta mezcolanza, más adelante Esdras y Nehemías se encuentran con este punto de que ¿qué? De que los israelitas habían dado en casamiento a sus hijas con los de allá afuera, a sus hijos y a sus hijas. Y esta mezcolanza solamente se quedó y se acuñó despectivamente como los samaritanos. Pero ellos eran parte también del pueblo de Israel porque ellos conocían quién era Dios, pero no sabían de Dios, no sabían conociendo a Dios cara a cara, ¿verdad? Entonces, él se encuentra con una mujer que había tenido no solamente uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 5 maridos, ¿verdad? Había tenido 6, porque ahora el que tenía no era su marido, ¿no? Era una mujer muy moderna, ¿verdad? Versículo 17. Y respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Y qué dijo la mujer? Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Quién te dijo? ¿No? Lo viste en Facebook, ¿verdad? ¿No? Amados hermanos, Cristo conocía la historia marital completa de la mujer samaritana sin que nadie se lo dijera. ¿Cómo lo sabía? Porque Él sigue siendo Dios. Porque Él es Dios, amados hermanos, y Él es omnisciente. Ahora quiero hablarte de otra de las cualidades a un Cristo encarnado, pero que solamente le pertenecen a Dios. Él era la autoridad sobre la creación. Y no solamente quiero mencionarte los pasajes que ya conoces, ¿verdad? De que Él creó el universo, de que Él lo sustenta con el poder de su palabra, sino que aún estando encarnado, amados hermanos, Él gobernaba sobre la naturaleza. Mateo capítulo 8. Versículos 26 y 27. El pasaje dice que Jesús está frente a una tempestad. ¿Y cómo estaba el maestro? Estaba echando una siesta, de las que posiblemente no tenía comúnmente, ¿verdad? Se la pasaba orando. Tenía que dormir, claro que tenía que dormir, ¿no? Porque a veces nosotros no dormimos una noche y ¿cómo estamos al otro día? Como si hubiéramos ido a una borrachera, ¿verdad? Estamos así todos. Ni con café se quita, amados hermanos. Ni con el menudo, ni con el consomé.
a donde usted quiera ir, ¿no? No se quita así de un golpe, ¿verdad? Jesús estaba durmiendo, Jesús estaba tranquilo. Y aunque él estaba durmiendo, fuera de él, ¿cómo estaba todo? ¿Cómo estaba el escenario, amados hermanos? Catastrófico, había una tempestad, estábamos a punto de que la barca se rompiera, estamos a punto de hundirnos, maestro. ¿Acaso eres un inconsciente? Por favor, levántate, que perecemos. Y si tú meditas este pasaje y lo llevas a tu vida diaria, te darás cuenta, amados hermanos, que nosotros en ocasiones somos igual que los discípulos. El Dios encarnado, el Dios que sigue mediando entre nosotros y el Padre, el Dios que es nuestro abogado y nuestro sustentador, ese Dios que nos sostiene, porque todo aquello que ha caído en sus manos, nada de ello se perderá. Todo aquello que Él sustenta en sus manos, todo aquel que Él empezó la obra, la terminará hasta el último día de nuestras vidas. A veces dudamos. A veces dudamos, amados hermanos, y la duda es como si escupiéramos el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho, no temas, yo estoy contigo. ¿Por qué te preocupas? No estés ansioso, no te afanes. Pero a veces nosotros nos gana, ¿verdad? Nos absorbe toda la tormenta que hay fuera de nuestra barca. Versículo 26. Jesús se levantó y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces se levantó y reprendió a los vientos y a la mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres, ¿qué hacían? Se maravillaban, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién era él, amados hermanos? Era Dios. Y no solamente reprendió al mar y el mar comenzó a aquietarse poquito a poco. No. En los pasajes paralelos nos dice que el mar quedó plano como un plato. En el instante, el mar se calmó y los vientos dejaron de azotar la barca. En el instante, amados hermanos. ¿Cómo era esto posible? ¿Alguien podía orar? Tal vez como Josué para que el sol se detuviera, ¿verdad? Y tenían que hacer algo, tenían que levantar las manos. Moisés también hacía esto, ¿verdad? Cuando el momento de que sus manos estaban levantadas y a veces tenían que ayudarle para que el pueblo venciera al otro pueblo. Bueno, estos eran eventos fortuitos, amados hermanos, ¿verdad? O inclusive uno de los profetas regresando el sol, 15 grados, como señal para este rey, ¿verdad? Entonces, ¿quién era este que no solamente ejercía milagros? Y los milagros, amados hermanos, Jesús se brincaba la rehabilitación. Hoy nosotros podemos tener un infortunio, un incidente, podemos ir al médico, podemos ser operados y nos dicen de 3 a 4 meses o inclusive más tiempo si se requiere, ¿verdad? Y Cristo no era así. En el instante que Él tomaba de la mano al paralítico, se levantaba. ¿Y cómo se levantaba el paralítico? Caminando, como si nada hubiera pasado en su vida. Porque dice, toma tu lecho y vete de aquí. Anda, tienes que caminar, tienes que demostrar. Entonces, Cristo tenía autoridad sobre toda la creación. Y no solamente sobre las enfermedades, no solamente sobre los padecimientos, sino Él tenía autoridad aún sobre los vientos y sobre el mar. Mateo capítulo 14. Otro evento también que nos muestra la autoridad de Jesús sobre la creación. Porque Él es el dueño de la naturaleza. Mateo capítulo 14. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre, ¿qué? El mar. Amén. Cristo caminó sobre las aguas, amados hermanos. ¿Y sabías que esto era algo que ya estaba escrito acerca de Él? Que Él tenía que caminar sobre las aguas.
No solamente eran las cosas portentosas que Cristo hizo. Este evento, aunque parecía simple, aunque parecía sencillo para nosotros que lo leemos y para Él como Dios, era un evento que ya estaba anticipado. ¿Dónde está escrito esto? Job, capítulo 9. Versículo 8. Job, capítulo 9, versículo 8. El sol extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Amén. ¿De quién estaba hablando Job? De Dios. El sol extendió los cielos y él anda sobre las olas del mar. Cuando Cristo hace esto en Mateo capítulo 14, ¿a qué les está recordando los discípulos? No solamente fue un evento cualquiera, amados hermanos, no solamente fue un evento para demostrar su poderío, para demostrar su deidad, sino era un evento para recordarle a los discípulos que de Él ya se hablaba desde el Antiguo Testamento. Porque no era extraño para los discípulos saber todo el Antiguo Testamento, todo el Tanaj, ¿verdad? Todo el Tanaj lo conocían ellos, todo el Pentateuco, todos los históricos, todos los proféticos, todos los poéticos, ¿verdad? Todos los escritos. Entonces, Job ya había hablado acerca de él y Cristo únicamente reafirma lo que de él ya se había hablado. Otra de las cualidades de Cristo, Dios encarnado, es que tenía autoridad para perdonar pecados. La prerrogativa divina, esta autoridad para perdonar pecados. Lucas capítulo 5, versículos 20 y 21. Lucas capítulo 5, versículos 20 y 21. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, amados hermanos, Jesús no los corrige, sino que sana al hombre para demostrar que Él tiene el poder, la potestad para poder perdonar pecados. Entonces, esta es otra de las muestras, amados hermanos, que Él aún en carne seguía siendo Dios. Seguía siendo Dios porque solamente Él puede perdonar pecados. Otra de las cualidades de Jesús tiene que ver con su identidad. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Moisés le pregunta: ¿quién dicen que me manda? Y que dijo: diles que yo soy. Yo soy el que soy. Y Jesús usa ese mismo nombre sagrado de Dios aplicado a sí mismo, lo cual el judaísmo consideraba una blasfemia, ¿verdad? Nadie puede hacerse a sí mismo como Dios. Juan capítulo 8, versículo 58. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Los judíos en ese instante, dice, tomaron piedras. ¿Para qué? Para matarlo, porque entendieron que se estaba llamando a sí mismo Jehová. Los judíos sabían esto. Antes que Abraham fuese, yo soy, porque pronuncia el tetragramatón, ¿verdad? Yahweh. Lo pronuncia frente a ellos y esto les causa indignación. Y obviamente quieren tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearlo. Y hay otro evento en Juan capítulo 18, versículos 5 al 6. Cuando vienen y arrestan a Jesús, ¿verdad? Juan capítulo 18, versículo 5. Y le respondió: buscamos a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo: yo soy. ¿Y qué pasó? Y cuando él les dijo esto,
el yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué, amados hermanos? Lo leemos tan lineal que a veces no entendemos el impacto que esto causaba, ¿verdad? No solamente era un yo soy de una respuesta de ¿quién eres tú? No, pues yo soy tal, ¿verdad? Sino él estaba hablando acerca de ¿eres Jesús Nazareno? Bueno, yo soy. Y el yo soy hacía la referencia a todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando él dice el yo soy en el huerto, la fuerza de su divinidad hace que los soldados retrocedan y caigan a tierra, porque están frente al Dios encarnado. Y en otro evento que no vamos a buscar, ¿se acuerdan que cuando él está a punto de entregar el espíritu, ¿verdad? Expira, su cuerpo colapsa. Y en ese mismo instante dice que el cielo se nubla y las tumbas se abrieron. Todos los que estaban vivos, más bien sí, todos los que estaban vivos en esa época fueron testigos vivientes y manifestaron que las tumbas se abrieron y aquellos que estaban en esas tumbas salieron a la vida otra vez. Posiblemente más adelante volvieron a morir, no sabemos cuánto tiempo, pero volvieron a morir más adelante, como Lázaro, ¿verdad? Lázaro, que estaba completamente muerto, en Juan capítulo 11, Dios lo trae a la vida y aunque más adelante otra vez vuelve a morir. ¿Cuál es el evento que quiero mencionar aquí? En el momento que esto sucede, se rompe el velo, las tumbas se abren, los muertos reviven. El centurión romano dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Uno de los libros que a mí me impacta mucho es un libro no cristiano, pero que tiene que ver justamente con este evento. Se llama Operación Jesucristo, de Ojmandino. Si tienes la oportunidad de leerlo, de verdad, no sabes la joya que puedes leer, porque justamente habla acerca de los eventos. Un personaje, un escritor famoso es llevado, te lo quiero spoilear tantito para que te dé tantita cosquilla, ¿verdad? Y es llevado justamente en esta máquina del tiempo porque él aseguraba como ateo que Cristo no había existido. Y si él pudiera, tendría que realizar ciertas pruebas panteológicas para demostrar que Cristo, es más, dice, si yo pudiera ser llevado al año tal, al año 36, si mal no recuerdo, yo podría recabar todos los testimonios, yo podría entrevistar a todos los que están ahí y demostrar que Cristo no existió. Y en el personaje es llevado justamente al año 36. Y justamente empieza a recabar. Y hay un personaje, que no les voy a decir cuál, y hay un personaje con el cual se encuentra él, que justamente José de Arimatea en esta historia toma como su protegido. José de Arimatea lo toma como su guardia personal de seguridad. Y justamente este personaje, que fue el primero con el que se encontró según la historia de este libro, y es justamente la intensidad con la que se menciona la resurrección de Cristo en la entrevista que este personaje hace a todos los supuestos, ¿verdad? Ciertamente toma pasajes bíblicos como referencia, pero la narrativa no violenta el texto bíblico, amados hermanos. Si tienen la oportunidad de leerlo, de verdad, léalo. Se llama Operación Jesucristo y el tercer día, del autor Ojmandino, en el tenor también de lo que el centurión dijo. Este es el Hijo de Dios. Amados hermanos, Cristo prometió un juicio final, pero también la resurrección. Juan capítulo 5, versículo 21 y 22. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? A Dios. Amén. Al Hijo. Entonces, amados hermanos, ¿a quién le ha dado el Señor el juicio final? Cristo. Veamos en Mateo capítulo 25 para reforzar este punto. Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32.
Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas. ¿De quiénes? De los cabritos. Amén. Jesús aquí se presenta como el rey que se sentará en su trono de gloria para juzgar ¿a quiénes? A todas las naciones. Dicho sea de paso, antes de terminar esta predicación, quiero hablar a aquellos que no conocen a Cristo. Puede que conozcas de Dios, puede que hayas escuchado acerca de Él, pero déjame decirte que aquel que sustenta todo el universo hoy te hace la invitación: ven a mí, ven a mí. Yo creé todo esto para que tú lo disfrutes. Yo creé todo esto para tu gozo. Pero al mismo tiempo yo pediré cuentas en algún punto. Y si tú cierras tu corazón, y si tú cierras tu mano, y si tú cierras tus oídos y dices no quiero escuchar más de Él, déjame decirte que la misma escritura nos dice que delante de Él se doblará toda rodilla. Toda rodilla, tanto lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, se doblará y se inclinarán delante de Él. Hayas creído o no hayas creído, te inclinarás y rendirás adoración delante de Él. Ven a Él. Este Cristo tan grande, este Cristo tan glorioso es el que hoy te hace la invitación: ven a mí. Deja de resistirte. Ven a mí y rinde tu vida. Cristo, aún en la carne, amados hermanos, era capaz de recibir adoración. ¿Por qué? Porque era Dios. Ciertamente, en Éxodo capítulo 20, en los primeros versículos, Dios prohíbe terminantemente adorar a cualquier criatura. Pero Jesús, siendo manso, nunca rechazó la adoración. Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Jesús no rechazó la adoración en estos puntos. O algunas veces que sí decía: no menciones mi nombre, no digas quién te sanó, ¿no? El secreto mesiánico, ¿verdad? No digas quién te sanó. Pero causaba el efecto contrario, ¿verdad? Porque los personajes salían caminando, salían brincando, salían corriendo, diciendo: Jesús de Nazaret me ha sanado. Juan capítulo 9, versículo 38. Jesús se encuentra con un ciego y le devuelve la vista. Juan 9:38, y el ciego le dijo: creo, Señor. ¿Y qué? Y le adoró. Amén. Jesús recibe adoración, amados hermanos, y lo permite. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si Él se hubiera vaciado de su deidad y únicamente hubiera quedado su humanidad, el hacer esto hubiera sido idolatría, ¿verdad? Porque hubiera sido humano igual que nosotros, y lo era, amados hermanos, pero al mismo tiempo también era Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 6, el Padre ordena: adórenle todos los ángeles. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando se transfiguró, ¿verdad? Se transfigura y vienen a Él y le servían. Estamos, amada iglesia, frente al único ser verdadero que es digno de toda adoración. Cierro con esto. Stephen Charnock decía: si Cristo no fuera Dios, su muerte no habría sido una satisfacción, sino simplemente un martirio. Y John Owen dice: Cristo no solo trajo un mensaje de Dios, Él actuó como el Dios del mensaje.
Él no solamente fue un mensajero, como dicen los testigos de Jehová, que dicho sea de paso, si un testigo de Jehová llega a tu casa, ábrele las puertas, invítale a pasar. Bueno, ya algunos de nuestros hogares ya los tienen señalados, ¿verdad? Tachados. ¿No? Pero a los que nunca han tenido esta experiencia, invítele a pasar, invítele un café, invítele galletitas y empiécele a decir, ¿tú sabías que Jesús es Dios? Y ni el café se van a querer tomar. Y las galletas van a permanecer intactas, ¿verdad? Pero la buena intención se mantuvo. Porque tanto ellos como los mormones y algunos otros, inclusive la teología moderna, está degradando la deidad de Cristo. Y justamente en el tenor, amados hermanos, como lo hemos dicho al principio, el objetivo de esto no es llenarnos solamente de conocimiento y de filosofías, sino el punto de esto es llevarnos a una adoración más profunda, conocer quién realmente es Cristo, porque con aquel que nosotros pasaremos la eternidad es aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. A veces, amados hermanos, y digo esto con mucho respeto, porque también yo lo he aplicado, ¿verdad? Equivocadamente. Aunque a veces decimos cosas erróneas de la Biblia, ¿verdad? Como Dios te ama y te quiere bendecir, ¿no? Como Dios ama a todos los pecadores y cuestiones que suenan esotéricamente bíblicas, pero no lo son, ¿verdad? Pero a veces nosotros predicamos el evangelio con una prerrogativa equivocada. No digo que no sea verdad, sino la prerrogativa suele ser equivocada. Tienes a un vecino que acaba de perder a un familiar que sí era creyente, o inclusive un bebé, ¿verdad? Un bebé o un niño que todavía estaba en su etapa de inocencia. Y a veces nosotros equivocadamente decimos, ¿lo quieres volver a ver? Tienes que arrepentirte y tienes que creer en Jesucristo. Aunque la prerrogativa, ¿verdad?, está equivocada, lo que tal vez decimos es cierto, ¿verdad? Porque sí lo volveremos a ver. Los que murieron en la etapa de la inocencia o los que murieron en la fe, los volveremos a ver, amados hermanos. Pero a veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Porque cuando uno de nosotros muere y van a nuestra casa y tenemos familiares que son no creyentes y vemos a este familiar no creyente, ¿verdad?, que se está desgarrando en el féretro y que está llorando y que dice, no, y si yo esto, y si yo hubiera hecho lo otro. Y nosotros vamos equivocadamente y le decimos, bueno, ¿lo quieres volver a ver? Entonces tienes que creer en quien él creyó. Y reitero, aunque la intención es buena, no es bíblica. Porque nuestra predicación es predicar ¿a quién? A Cristo y a este crucificado, amados hermanos. Tenemos que predicar a Cristo, al Cristo de todas las edades, al Cristo que es Dios con nosotros, al Cristo que murió por nosotros, que se encarnó, que vivió, que murió y que resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Si bien las buenas intenciones parecieran no llevar ningún sesgo equivocado, la verdadera finalidad del cristiano, la verdadera finalidad de todos nosotros es mirar a Dios cara a cara y verle a Él. Y en segundo lugar, poder disfrutar de quienes estuvieron con nosotros en este camino de la fe y conocer a todos los demás, amados hermanos, que en algún punto de nuestra vida, de nuestra existencia, pudiéramos querer conocer. ¿Qué debemos hacer, amados hermanos? En primera, debemos reconocer el señorío de Cristo. Y al reconocer el señorío de Cristo, debes de dejar de intentar ser el Dios de tu propia vida. Reconoce su señorío, ríndete ante Él. Pero también arrepiéntete si no te has arrepentido. Abandona la vana confianza de tus buenas obras. Nada de lo que hagas puede satisfacer a un Dios infinito, porque solamente Cristo pudo satisfacer a ese Dios. Y por último, amada iglesia, confía. Confía en Dios. Lánzate a los brazos de este Dios hombre. Lánzate a los brazos de este Dios Salvador. ¿Por qué, amada iglesia? Porque Él es aquel que es
Dios y que siguió siendo Dios y que seguirá siendo Dios por todas las edades. Y es aquel, amados hermanos, que vino y se humilló a sí mismo, que dejó su trono, dejó su gloria, que se encapsuló en un hombre, pero que nunca dejó de ser Dios. Y de esto hablaremos en la próxima oportunidad, la humanidad de Cristo. Amados hermanos, Cristo es Dios. Y esto lo hace sumamente glorioso, sumamente poderoso. Esto lo hace inigualable, incomparable. No hay nadie como Él, no tiene paralelo, amados hermanos. Cristo es Dios. ¿Y qué crees? Está abogando por ti y está abogando por mí, por todos nuestros errores que cometimos, que seguimos cometiendo y que seguiremos cometiendo hasta que nos toque bajar al sepulcro. Pero confía, todo lo que Él pueda provocar en nosotros tiene una finalidad. Martillo y cincel en las manos del alfarero, y Él no va a descansar hasta que su imagen esté plasmada en ti. Y cuando el último cincelado esté por darse, amados hermanos, entonces habremos dicho: he llegado a casa. El Señor ha terminado la obra. Hemos llegado a casa y solamente nos resta esperar, abrir nuestros ojos y verle a Él cara a cara. Paso a ustedes, amados hermanos.